En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, muy buenos días. Les saludo en este jueves 9 de julio de 2026. Es jueves eucarístico, día de ir y adorar al Santísimo Sacramento. Así que ve a tu parroquia, al templo más cercano, alguna capilla, y ahí contempla a nuestro Señor. Muchas veces está expuesto, y ahí lo puedes mirar. Platica con Él, dedícale unos minutos aunque sea. Y si no está, ahí en la custodia se encuentra en el sagrario. Así que no dejes que esa puertita que está cerrada impida que tengas un diálogo con nuestro Señor. Pero también te hago la invitación a las 11 de la noche, de manera habitual, tenemos nuestro momento con Jesús Eucaristía. Así que antes de despedir este día, nos presentamos ante Él con todas nuestras miserias, con todas nuestras necesidades, con todos los talentos también que de Él hemos recibido. Todo para estar ahí acompañándole y adorarle. Vamos ahora a disponernos con todo el corazón a escuchar el Evangelio, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino, que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así: que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Y si no los reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de sus pies. Yo les aseguro que el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, un tema que me apasiona abordar en la cuestión cristiana desde nuestra perspectiva de fe es el tema de la conciencia moral. Es un tema sumamente importante, de gran relevancia y que desgraciadamente ha sido muy desestimado. La conciencia es abordada en el Catecismo de la Iglesia Católica y es abordada también por muchos santos, por muchos hombres importantes en el pensamiento cristiano a lo largo ya de los siglos de historia que tiene la Iglesia. Uno de ellos, muy contemporáneo, es el cardenal en aquel entonces Joseph Ratzinger, que tú sabes se convirtió después en el Papa Benedicto XVI. Cuando él era prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, en el pontificado de Juan Pablo II, escribió un libro muy hermoso llamado El Elogio de la Conciencia. Y es sobre este libro sobre el que quisiera plantearte, ¿no?, algunas ideas en esta reflexión. ¿Por qué hablar de la conciencia? Porque las palabras al final de este pasaje que hemos escuchado de la Escritura pues justamente nos hablan de esto, es un tema importantísimo. Dice el Señor, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. ¿Por qué tratar con menos rigor a una ciudad que fue pecaminosa, que fue totalmente desenfrenada, que fue una ciudad libertina o fueron ciudades libertinas como Sodoma y Gomorra, que se dejaron llevar por el placer, por todas las tentaciones, las bajas pasiones? ¿Por qué habría de tratar a unas ciudades peor que a esas que fueron totalmente destruidas, calcinadas? Si tú te vas
a tu navegador, a darle un goglazo, como decimos, y pones Sodoma y Gomorra, te van a aparecer imágenes como esa que te estoy compartiendo en pantalla, porque eso es a lo que nos refiere luego el recuerdo, la memoria. ¿Cómo podríamos pensar entonces que va a tratar a otra ciudad peor? ¿O por qué habría de suceder esto con Dios? Pues justamente es por la conciencia. Porque hoy nosotros podríamos decir conocemos al Señor, porque hoy nosotros podríamos decir somos conscientes de su gran amor, de su gran misericordia. Y cuando somos conscientes y a pesar de ser conscientes, despreciamos, desperdiciamos, rechazamos voluntaria y libremente lo que el Señor nos ha regalado, de lo que ya conocemos, pues entonces la gravedad de nuestros actos son todavía más graves, son más hirientes a su amor. Algunas ideas que hoy conviene desarrollar entonces desde este libro de El elogio de la conciencia de Ratzinger serían: la primera, la conciencia es el lugar donde Dios habla al corazón del hombre. Es decir, la conciencia será algo que tenemos en el interior, pero que no se habla desde el interior, no se alimenta desde el interior. La conciencia escucha algo que viene de fuera. ¿Y qué es eso que viene de fuera y que logra escuchar la conciencia? La voz de nuestro Señor. Cuando la conciencia empieza a querer manipular, cuando la conciencia empieza a querer acomodar las cosas, ya no escucha a Dios, empieza a escuchar más a los propios impulsos, a los propios intereses, a los propios deseos, a lo que cada uno desea, lo que cada uno le mueve, lo que cada uno quiere. Y entonces se habla de una conciencia deformada. ¿Cuál sería el peor acto de deformación de una conciencia? Ratzinger nos diría que es justificar el mal como si fuera un bien. Fíjate qué cosa tan importante. Hoy en nuestro tiempo les llamamos pretextos. Haces algo mal y te encanta andar buscando justificaciones, pretextos. El cardenal Newman, que es un santo y es doctor de nuestra iglesia, es también citado por Ratzinger en su obra, diría argucias. ¿Qué son las argucias? Falsos argumentos. Te vales de mentiras, te vales de calumnias, te vales de engaños con tal de no reconocer que te estás equivocando, con tal de decirle a tu conciencia, cállate, porque tú no tienes la razón. Y es que la conciencia, por lo tanto, entonces necesita ser formada de acuerdo a la razón, de acuerdo a la iglesia, a lo que nos enseña, de acuerdo al evangelio, a lo que ahí manifiesta nuestro Señor en su palabra. Por eso, cada uno de nosotros necesitamos ir purificando nuestra conciencia. La conciencia también no crea la verdad, sino más bien está llamada a descubrirla y obedecerla. No es mi verdad, la verdad del otro, la verdad del de junto, no. La conciencia está llamada a seguir la única y verdad real que existe. Cuando hablamos de la verdad del de junto, cuando hablamos de la verdad de mi pareja, cuando hablamos de la verdad de mis padres, cuando hablamos de la verdad de nuestros hermanos, es una mala expresión. Ahí tenemos que hablar más bien de opiniones, pero la conciencia no se guía según las opiniones, se guía según la verdad. Y si la verdad me dice esto es bueno y esto es malo, pues entonces así tiene que ser. Oye, pero es que es algo malo y es algo que me gusta. No importa. No porque te guste, deja de ser malo. Y aquí te quiero compartir algo que es sumamente importante y también lo aborda el cardenal Ratzinger cuando habla de los remordimientos, porque muchas veces en medio de esas justificaciones dejamos de sentir remordimiento. Y diría Joseph Ratzinger, el remordimiento es una gracia que invita a la conversión y a regresar a Dios. A veces creemos que porque, pues es que yo estoy aquí en la vida de fe, ya con eso es más que suficiente, ya no me equivoco. Para nada. Necesitamos sentir remordimiento de cada una de las faltas que cometemos.
Hay mucha gente dentro de la iglesia, como un caso que desgraciadamente me he enterado hace unos días, de 2 personas de una misma comunidad. Una le realizó un préstamo a la otra de una cantidad bastante fuerte de dinero y después ya no le quiso pagar. Al final había un pagaré, al final había ahí un contrato, pero llegó hasta el punto de los golpes. ¿Por qué? Porque me he sentido expuesto, porque vienes y me cobras esa responsabilidad que yo tenía. Fíjate nada más a qué punto llega la deformación de la conciencia. No asumo la responsabilidad que tenía. Está mal el que no te pague y prefiero justificarme. Prefiero incluso llegar al punto de agredirte con tal de no cumplir con ese compromiso que había adquirido. Mis hermanos, estar cerca de Dios no significa que nuestra conciencia no se esté deformando. Practicar nuestra fe no significa que nuestra conciencia sea pura y que no se haya corrompido, que no se haya deformado. Por lo tanto, es necesario que le pidamos al Señor que no nos esté sucediendo como Sodoma y Gomorra, o peor, que seamos conscientes de lo que Él nos pide, de lo que Él nos llama, y que por lo tanto el castigo del que podemos ser merecedores sea aún peor que una destrucción. Que nos ayude nuestro Señor a que nuestra vida, nuestras familias y nuestras naciones, nuestros países puedan siempre cumplir con la voluntad de Dios. Nos consagramos a la Virgen diciendo: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un excelente jueves, que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor quede con ustedes y sus familias.